Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la tutoría correspondiente al segundo nivel, a la segunda evaluación. Seguimos en el ámbito científico-tecnológico con la materia matemáticas y hoy es el martes 7 de febrero del 2012. Ya vimos los contenidos anteriores al tema 3 y hoy veremos este tema que trata sobre las traslaciones, giros y simetrías en el plano. Consta de 3 epígrafes. El primero serían vectores, el segundo traslación, el tercero giros y el cuarto simetría. El punto 1 sería vectores, como he dicho. Vamos a definir lo que es un movimiento primero. Un movimiento es una transformación de puntos del plano que conserva las distancias y los ángulos. Es decir, al aplicar a figuras mantiene su forma y tamaño. Por lo tanto, únicamente transformaremos puntos del plano, pero las figuras mantendrán su morfología. Los movimientos que se pueden dar en el plano son traslaciones, giros y simetría. Pero para ver traslaciones, giros y simetrías, lo primero que debemos hacer es definir el concepto de vector, así como conocer sus características. Un vector es un segmento orientado que describe un movimiento, que se representa por una letra minúscula, V, o dos mayúsculas, AB, sobre las que sitúa una pequeña flecha. El vector es un segmento con longitud, dirección y sentidos definidos. Un vector AB está determinado por dos puntos del plano, punto A, que sería su origen, tiene una coordenada X y una coordenada Y, y un punto B, que consta de una coordenada X y otra coordenada Y, que sería su extremo, es decir, un punto de origen y un punto final o extremo. Este sería un vector, el vector AB. Tendría, como acabo de mencionar, el punto A estaría en x1 y 1, aquí correspondería a x2 y 3, y el punto B correspondería a x5 y 5. Las coordenadas o componentes del vector AB son las de su extremo B menos las de su extremo A. Es decir, restamos por un lado las coordenadas de X y por otro lado las de Y. El vector AB sería, por lo tanto, x sub 2 menos x sub 1, siendo x sub 2 correspondiente al punto B o extremo y x sub 1 al punto A, coma y sub 2 menos y sub 1. Hemos hecho lo propio ahora para las y, tanto en el punto B, por lo tanto y sub 2 menos y sub 1, correspondiente al punto A, origen. Un vector tiene módulo, dirección y sentido. Primero vamos a ver el módulo, que es la distancia entre el origen y el extremo. Es decir, esta distancia corresponde al módulo del vector. El módulo de un vector se calcula de la siguiente manera. Decimos que el módulo de v es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos, x sub 2 menos x sub 1, todo ello al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, todo ello al cuadrado. Es decir, teniendo en cuenta la diferencia de las coordenadas, elevándolo al cuadrado, por un lado las x, por otro lado la diferencia de las y, también elevándolas al cuadrado y haciendo la raíz cuadrada de todo ello. Eso sería el módulo de un vector. Dirección. La dirección
de un vector es la recta que pasa por el origen y el extremo o cualquier recta paralela a ella. Es decir, esta recta sería la dirección del vector AB o cualquier recta paralela tendría la misma dirección para este vector AB. Sentido. No debemos confundir dirección con sentido. El sentido es el que va desde el origen hasta el extremo y lo marca la flecha. Es decir, la dirección nos la indica la recta, la flecha, y el sentido sería hacia dónde indica la punta de la flecha. El sentido sería de A hacia B. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo que dice lo siguiente. Representa los puntos A, 2, 3 y B, 5, 5, siendo 2 correspondiente a X, 3 a Y, y lo mismo para B, X e Y. Y el vector que los una, A, B. Origen, punto A, 2, 3. Extremo, punto B, 5, 5. Componentes, como hemos visto antes, restamos 5 menos 2 y 5 menos 3. Restamos los componentes por un lado X, por otro lado Y, nos daría como resultado 3, 2. 5 menos 2 sería 3, 5 menos 3 daría 2. Módulo. Como ya tenemos los componentes, podemos realizar esta resta, pero ya sabemos que va a ser 3 al elevarlo al cuadrado más el componente de y elevándolo al cuadrado, sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 9 más 2 al cuadrado, 4 sería 13. Por lo tanto, el módulo de este vector sería raíz de 13. Dirección. La dirección será la de la recta que pasa por A y por B. Esta sería la dirección. Sentido, el que va de A hasta B, es decir, desde el origen hasta el extremo. En el punto 1.1 veremos la suma y resta de vectores. Vamos a ver tanto operaciones de manera analítica como geométrica. Para sumar o restar dos vectores de forma analítica se suman o restan las coordenadas correspondientes de ambos vectores. Es decir, por ejemplo, para los siguientes vectores, sea U, el vector con coordenadas x sub 1 y y sub 1 y v x sub 2 y y sub 2, la suma y resta de los mismos será la siguiente. Por un lado, la suma u más v sería igual a x sub 1 más x sub 2, y sub 1 más y sub 2. Es decir, por un lado sumamos las x, por otro lado las y. Resta el vector u menos el vector v. Haríamos lo mismo, pero en este caso en vez de una suma, una resta. X sub 1 menos x sub 2 y y sub 1 menos y sub 2. Ejemplo. Ahora vamos a verlo con el vector u, que corresponde a las coordenadas 3 y 4, y el vector v, que sería menos 4 y 5. El vector resultante de sumar u más v le vamos a denominar w. Por lo tanto, si sumamos el vector u más el vector v, tendremos que 3 más menos 4 nos va a dar menos 1, y que 4 más 5 nos va a dar 9. Por lo tanto, el vector resultante w sería menos 1, 9. Para sumar dos vectores de forma geométrica, para ello os aconsejo que vayáis a la página 53 y veáis la figura, se dibuja el segundo vector de forma que coincida su origen con el extremo del primer vector. Dibujamos un vector
y el extremo de este será el origen de otro. Uno irá a continuación. El vector suma se obtiene uniendo el origen del primer vector con el extremo del segundo. En caso de la resta, para restar vectores, se suma el primero al opuesto del segundo. Es decir, sería una suma de opuestos. Voy a poner ahora un vídeo de YouTube, por cortesía de Juan Memol, en el que queda explicado la suma y la resta de vectores. ¿Dónde estoy? Dado los vectores u igual a 2 menos 3 y v igual a 1, 2, nos piden que calculemos u más v y u menos v analíticamente y gráficamente. ¿Qué significa u igual a 2 menos 3? Pues esto es un vector libre. Un vector libre es un conjunto de vectores equivalentes. Entonces, ¿cuáles serían los vectores de los que estamos hablando? Bueno, decir que dos vectores son equivalentes si tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo representamos ese vector u2 menos 3? Bueno, más que un vector es un conjunto de vectores fijos. Dibujamos el punto 2 menos 3, 2 de la x, menos 3 de la y, sería este punto de aquí, y entonces un representante de ese vector libre es el que tiene por origen el punto 0, 0 y extremo el punto este que tenemos aquí. De la misma forma, v igual a 1, 2 es un vector libre, o un conjunto de vectores equivalentes. Un conjunto de todos los vectores equivalentes al que vamos a dibujar ahora. 1, 2, dibujamos el punto 1, 2, que sería este de aquí, y esto pues nos quedaría así. O sea que sería el conjunto formado por este vector y todos los equivalentes a este. Cuando hablamos de vectores libres podemos trabajar con cualquiera de sus representantes, aunque lo mejor es trabajar con el representante cuyo origen es el 0, 0, porque así podemos escribir ese vector simplemente a partir del extremo. Entonces, ¿cómo se suma analíticamente u más v? Pues simplemente copiamos lo que vale u y lo que vale v. U es 2 menos 3 más v, que es 1, 2. Entonces hacemos esta suma componente a componente. 2 más 1, 3, menos 3 más 2, menos 1. Esa suma es 3 menos 1. O sea, que esto es un vector libre, la suma u más v es un vector libre, y uno de sus representantes es aquel que tiene por origen el 0, 0 y extremo el 3 menos 1. Esa sería analíticamente la suma. Gráficamente, pues lo que se hace es lo siguiente. Consideramos el vector este de aquí. Ese vector de ahí era el v. Y entonces, cogemos el extremo del vector u y escribimos o dibujamos un vector equivalente al v con origen este extremo. Luego sería, observemos que es un cuadro a la derecha y 2 hacia arriba, pues aquí hacemos un cuadro a la derecha y 2 hacia arriba. Este sería un vector equivalente al u, al v, que tiene por extremo que tiene por origen el extremo del u. Lo mismo hacemos partiendo del extremo de v, dibujamos un vector equivalente al u. Observemos que es 2 hacia la derecha, 3 hacia abajo. 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Y esto nos daría pues este punto que tenemos aquí. Entonces esto sería este vector. Entonces, ¿cuál sería la suma? Pues la suma sería, esto es un paralelogramo, sería un vector que tiene por origen el origen común de los dos vectores que hemos dibujado y extremo este punto, que es donde confluyen los dos vectores que hemos
dibujado en el momento posterior a cuando hemos dibujado el U y el V. Entonces este sería la suma. Observemos que este punto es el 3 menos 1 y la suma U más 1 tiene por representante 0, 0 y extremo el 3 menos 1, que era lo que habíamos obtenido analíticamente. Vamos ahora a la resta. La resta, analíticamente, pues se sustituye lo que vale U menos V y se restan componente a componente. 2 menos 1, 1. Menos 3 menos 2 menos 5. Gráficamente, el U, pues lo dibujamos. 2 menos 3, como hemos hecho antes. Aquí. Ahora, el V, como está restando, lo que se hace es considerar el opuesto del vector este 1, 2. ¿Y eso cómo se hace? Pues se dibuja el 1, 2, que es este de aquí, que lo hemos dibujado antes, y entonces dibujamos el opuesto. El opuesto es partir de 0, 0, y hacer un vector como este, pero con dirección contraria. O sea, que sería 1 hacia la derecha y 2 hacia arriba, pues sería 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Este sería el menos V. Este sería el U. Entonces, como queremos hacer U menos V, lo que hacemos es U más menos V. Para ello, en este extremo del vector menos V, dibujamos un vector equivalente al U. Al U es 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Entonces hacemos 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Tenemos aquí. Ahora en el extremo de U dibujamos un equivalente al menos V, que es 1 hacia la izquierda, 2 hacia abajo. 1 hacia la izquierda, 2 hacia abajo. Vamos a parar al mismo punto. Entonces, la resta, que es lo mismo que la suma de U más menos V, sería unir el origen de coordenadas con este punto de aquí. Nos quedaría algo así. Esto sería U menos V, gráficamente. Observemos que este punto de aquí, U menos V, es un vector libre que tiene por origen el 0, 0 y extremo este punto que tenemos aquí, que es 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1 menos 5. Observemos que eso obtiene el mismo resultado que el que habíamos obtenido de forma analítica. Vamos a continuar ahora con el segundo epígrafe del tema, que corresponde a la traslación. Primero vamos a definir en qué consiste la traslación. Una traslación es un movimiento que se produce a través de un vector v de un punto P a otro P', de tal modo que el vector P', tiene el mismo módulo, dirección y sentido que el vector v. Por lo tanto, una traslación es un desplazamiento ordenado mediante un vector. Si vais a la página 54 de vuestros apuntes, veréis un triángulo que se ve desplazado, dado el triángulo ABC, es decir, formado por los vértices A, B y C. Para realizar un movimiento de traslación a través del vector v, trasladaremos, según ese vector v, 5, 2, cada uno de los vértices del triángulo que tiene esas coordenadas, A, 2, 2, B, 2, 4 y C, 5, 5. Por lo tanto, A' será igual a A más el vector, en este caso v,
si A es 2, 2, más 5, 2 correspondiente a V, al vector, el punto en el que ahora se situará A' será 7, 4. B' será B más V, en este caso el vector, siendo B 2, 4 y el vector el mismo que antes, al sumar 2 más 5 da 7 y 4 más 2 da 6. Entonces B' estará en 7, 6. C' será igual a C más V, 5 más 5, por lo tanto C' se situará en X10 y en Y7, ya que 5 más 2 da 7. Cuando se realizan varias traslaciones consecutivas, se dice que es una composición de traslaciones que no es más que una suma de vectores. Vamos a seguir con el punto número 3, giros, y vamos a empezar definiendo lo que es un giro. Un giro es un movimiento que se hace con un centro en el punto O y un ángulo de amplitud alfa y que transforma el punto P en otro P', de modo que el ángulo P o P' es igual al ángulo alfa y las distancias OP y OP' son iguales. Os aconsejo que veáis la figura de la página 55 y vemos en qué consiste, por lo tanto, un giro, marcado por el ángulo alfa. Vamos a diferenciar dos tipos de giros en función de su orientación. Diremos que un giro puede tener una orientación positiva, como es este ejemplo que aparece aquí y que también aparece en la página 55 de vuestros apuntes, cuando el giro es contrario al movimiento de las agujas del reloj. En este caso sería positivo porque es contrario a las agujas del reloj. Pero cuando el giro es en la misma dirección que giran las agujas del reloj, se dice que la orientación del giro es negativo. Es decir, si el giro fuese así, se consideraría de orientación negativa. Para conocer la amplitud del ángulo de giro alfa emplearemos el transportador de ángulo. Vamos a ver esta figura. Cuando se gira de aquí hacia aquí, mediremos este ángulo formado, en este caso sería 120 grados, y siempre que necesitemos conocer la amplitud del ángulo alfa, utilizaremos un transportador de ángulos. El último punto corresponde a la simetría. La simetría aparece a la orden del día en la naturaleza. Como podéis ver en esta figura, las alas de una mariposa, es decir, son alas simétricas, así, respecto a este eje de simetría. En el arte, así como en la vida cotidiana. De hecho, pese a que todos los seres humanos tenemos un cierto grado de asimetría, ciertos órganos son simétricos, como pueden ser los pulmones o los riñones. Tenemos extremidades simétricas respecto a un eje de simetría. Tenemos un brazo derecho, brazo izquierdo, lo mismo para las extremidades inferiores, es decir, las piernas. Pero ahora nos vamos a referir a simetría desde un punto de vista matemático. En el punto 4.1 veremos la simetría central o respecto a un punto. Una simetría central, de centro el punto O, es un movimiento del plano en el que cada punto P le corresponde otro punto P', siendo O el punto medio del segmento de extremos P y P', es decir, quedando en medio.
En realidad el movimiento que se produce es un giro de 180 grados. Vemos aquí que tenemos un triángulo con su triángulo simétrico, siendo punto O el punto medio del segmento, pues entre B y B', entre C y C' y entre A y A'. Es decir, estos segmentos tienen como punto medio un punto O es centro de simetría de una figura si define una simetría central. Algunas figuras planas tienen un centro de simetría. El caso más evidente es el de la circunferencia respecto a su centro. Podemos decir que este punto P tiene un punto P' simétrico y este sería el centro de la circunferencia. En una circunferencia, si elegimos un punto P cualquiera y trazamos una recta que pase por su centro, es decir, si pasa de P a P', sería de aquí a aquí el radio y aquí otro radio, por lo tanto sería el diámetro de esta circunferencia. El punto de corte entre la recta y la circunferencia es otro punto P', sea este, que está a la misma distancia de O que de P. Es decir, lo que había comentado antes, este sería el radio de la circunferencia. Los puntos P, O y P' están alineados en línea recta. Es decir, pertenecen a una misma recta. El punto O es el punto medio de los segmentos del segmento P'. Si tenemos un segmento que va desde P hasta P', el punto medio sería el punto central de la circunferencia en este caso. Es decir, cualquier punto de la circunferencia tiene otro punto simétrico respecto a O. Volvemos otra vez a la figura. Y si yo aquí tomo un punto A, aquí tendré su punto A' simétrico, siempre que exista una recta que pase por el punto central. Vamos a ver ahora otro ejemplo de simetría central. En este caso es un hexágono regular. Podemos ver aquí la simetría del hexágono. Para ello os aconsejo que vayáis a la figura 57 de vuestros apuntes y lo vais a ver mucho más sencillo. Aquí tendríamos un punto A y su punto A' simétrico, esto que pasa por el centro del hexágono, un punto B y su punto B' simétrico, y un punto C y su punto C' simétrico. Serían estos puntos A' y A, B y B', C y C', los vértices del polígono. Y se encuentran alineados con el centro. Este centro sería el punto medio de los segmentos que unen C con C', A con A' y B con B'. Sería el punto medio del segmento. En el punto 4.2 veremos la simetría axial o respecto a una recta. Lo primero vamos a ver qué es un eje de simetría. Un eje de simetría es una línea imaginaria que al dividir una forma cualquiera lo hace en dos partes cuyos puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, distan lo mismo, quedan simétricos por lo tanto. Si este es el eje de simetría, este punto A dista lo mismo que A'. La distancia
sería la misma. Son puntos opuestos equidistantes entre sí. Una simetría axial de eje E transforma todo punto P del plano en otro punto P' también del plano, llamado punto simétrico, de manera que el eje E sea la mediatriz del segmento P'. Si tenemos un segmento A', el eje E, que sería el eje de simetría, sería la mediatriz del segmento, puesto que es una recta perpendicular a este segmento que lo divide en dos segmentos iguales. Podemos decir exactamente lo mismo para B y B'. Si tenemos el segmento B, B', el eje E corta por la mitad a este segmento. Y lo mismo para C, C'. El eje de simetría cortaría por la mitad. Sería por lo tanto la mediatriz del segmento CC', del segmento BB' y del segmento AA'. Y de manera genérica de cualquier punto respecto a su opuesto. Es decir, de P respecto al P'. Como acabo de mencionar, en el dibujo el eje E es la mediatriz de los segmentos A', B, B' y C, C'. El eje de simetría de una figura es la recta que divide a la figura en dos partes iguales, de modo que define una simetría axial, la palabra axial proviene de eje, entre una parte y otra. Las figuras que tienen uno o más ejes de simetría se denomina o se dice que son simétricas, y las que no tienen ninguna línea de simetría se denominan asimétricas. Todos los polígonos regulares son figuras simétricas, siendo el número de líneas simétricas igual al número de lados. Vamos a ver ahora unos ejemplos. El triángulo equilátero, es decir, aquel que tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales, tiene tres líneas de simetría. Una, dos y tres. El cuadrado tiene cuatro líneas de simetría. Por un lado, las dos diagonales, que vemos aquí de un color más clarito, y por otro lado, las líneas rectas que salen perpendicularmente desde cada uno de los lados. Es decir, aquí en azul, el pentágono regular tiene 5 líneas de simetría. Nos fijamos simplemente en esta figura. Esto no sería un pentágono, como podéis ver. Sería un octógono. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la figura de la izquierda, que, como dice, tiene 5 líneas de simetría. Desde cada vértice sale una línea recta perpendicular al punto medio del lado opuesto. Es decir, desde este vértice sale una, desde este vértice sale otra, desde este vértice otra, desde este vértice otra, desde este otra. Por lo tanto, 5 líneas de simetría. El hexágono regular tiene 6 líneas de simetría, como podemos ver. Además, existen otras figuras geométricas simétricas pese a no ser polígonos regulares. Por ejemplo, el triángulo isósceles sería un claro ejemplo de ello. Tenemos una línea de simetría, que sería la altura en este caso. Si esta fuera la base, esta sería la altura. El rectángulo tiene dos líneas de simetría, 1 y 2. Y otro ejemplo sería el trapecio isósceles, que tendría una línea de simetría. Finalmente hay figuras geométricas asimétricas, es decir, que no tienen simetría, que no tienen una línea de simetría. Sería, por ejemplo, el triángulo escaleno, el pentágono irregular y otros ejemplos.
Con esto concluimos la tutoría de hoy y el martes de la semana que viene continuaremos con el tema 4, que consta de 2 epígrafes, es decir, geometría espacial. Veremos primero los cuerpos geométricos y en el segundo punto veremos los planos de simetría en los cuerpos geométricos. Ya que hemos visto la simetría, entenderemos mejor, por lo tanto, los epígrafes. Con esto me despido. Nos vemos, por lo tanto, el martes 14 de febrero. Hasta entonces.